Hola people, ¿cómo están? Me encuentro acá en el Shopping Neval Santa Cruz, en una mesa que creo que es el sueño de todo fotógrafo. Tengo un montón de cámaras de diferentes gamas, diferentes formatos. Y voy a aprovechar todo este contexto para darles un tutorial sobre ciertos tips para poder elegir la mejor cámara que mejor se adapte a nuestras necesidades, ya sea para alguien que está empezando en la fotografía o alguien que quiere comprar una mejor cámara. Así que antes de empezar a ver equipo por equipo y ver algunos modelos, vamos a ver esos principios y esos conceptos básicos que tenemos que poder manejar para tomar decisiones inteligentes. Ya dando inicio a esto, hay cosas básicas que tenemos que preguntarnos y respondernos nosotros mismos de una forma muy sincera para tomar decisiones inteligentes y no cosas que de repente nos arrepintamos después. Por ejemplo, un gran error que hay acá, sobre todo en el mercado boliviano, es como que Nikon o Canon, ¿cuál es el mejor? En realidad las dos tienen productos buenos, como también tienen productos que no son tan buenos, pero también hay un mundo de marcas que desconocemos. Sony, Fujifilm, tenemos Lumix de Panasonic, tenemos Pentax, pero bueno, sin lugar a dudas a nivel mundial, por tema de marketing, Nikon y Canon son como las marcas más posicionadas, pero ojo, no quiere decir que son las mejores. Otro error típico también es pensar simplemente en la cámara, cuando para la gran mayoría de tipos de fotografías lo más importante viene a ser este elemento, que es el lente. Y en muchos casos, según el tipo de foto que vas a hacer, esto puede llegar a costar más caro que el propio cuerpo de la cámara. Entonces tenemos que tener en cuenta eso, ¿no? De no gastar todo nuestro dinero en la cámara. Hay que tener en cuenta ese tipo de elementos. Otra cosa que para mí es muy importante, preguntarse si voy a hacer fotografía todo el tiempo o quiero tener momentos destinados exclusivamente para la fotografía. Por ejemplo, yo soy una persona que me gusta hacer fotografía en las calles porque siempre estoy viendo esos momentos, esos detalles. O una mamá que quiere hacer fotografía cotidiana de los hijos, por ejemplo. Una cámara compacta de este tamaño le puede venir muy bien. ¿Por qué? Porque es algo que se puede meter en una cartera, en un bolso pequeño o inclusive en el bolsillo. Entonces lo puedes tener todo el tiempo contigo, prácticamente como un celular, obviamente con mucha mejor calidad que un dispositivo móvil. Pero si es un fotógrafo, por ejemplo, que quiere dedicarse a la fotografía de aves, que quiere aprovechar los sábados para escaparse, irse fuera de la ciudad a fotografiar, ya un equipo más robusto, donde pueda poner lentes intercambiables, pues el equipo más adecuado. Otra cosa igual que es muy importante a tomar en cuenta es también hasta cuánto estoy dispuesto a invertir, ¿no? Si es un hobby y tengo los recursos, bueno, puedo ver equipos costosos, pero si es un pasatiempo, inclusive por trabajo, pero tengo presupuesto limitado, ver un equipo, ¿no? Que esté al alcance de nuestro bolsillo. Sobre todo para las personas que están queriendo empezar en el mundo de la fotografía. Fotografía no es algo de aprender a hacer clic o cosas básicas. Es un proceso bastante complejo. Es como aprender un idioma, es como aprender a tocar un instrumento, que por supuesto no es algo de la noche a la mañana. Entonces, mientras más complejo, mientras más avanzado sea la cámara con la que vos decidas empezar, tu proceso de aprendizaje va a ser más difícil y mucho más moroso. Entonces, empezar con una cámara básica, donde podamos aprender los principios básicos y ya con esos conocimientos sólidos, aparte con la base y los criterios, voy a poder elegir una mejor cámara. Algo también que pasa ahora con el mundo de la fotografía digital es que el cuerpo de las cámaras específicamente se van devaluando todo el tiempo, como los celulares. Antes en fotografía analógica uno se compraba una cámara a medio uso, a buen precio, la exprimía 1 o 2 años y la podías vender al mismo precio, inclusive más cara. De hecho, una estrategia era comprar una buena cámara, una buena oportunidad y después venderla y comprar una mejor y así vas graduando. En cambio, era con lo digital, vos sacas esta cámara de la tienda y ya su valor está mucho más bajo. En un año va a estar mucho más bajo por el uso y además seguramente la propia marca ya va a sacar un modelo más nuevo que reemplaza mejores características. Entonces el cuerpo de las cámaras se devalúa. En cambio los lentes, si tienes una buena óptica, va a mantener el precio o inclusive si son lentes medios únicos, muy específicos, puede subir su precio. Entonces hay que tener mucho en cuenta eso. Bueno, ahora vamos a ver algunos aspectos técnicos y creo que el más importante que tenemos que tomar en cuenta es la importancia del sensor de imagen, más allá de los píxeles, que de hecho eso es otro de los errores que cometen muchas personas, se fijan en la cantidad de megapíxeles cuando ni siquiera entienden el concepto de megapíxel. Y creo que más importante es pensar en el sensor. ¿Por qué? Porque el sensor es el soporte
Y aquí lo vamos a poder ver en la cámara. Es esto de acá, el sensor de imagen. Y ahí es donde se registra la imagen. Entonces el tamaño de eso es sumamente importante. Y nosotros tenemos diferentes tamaños. Por ejemplo, el que acabo de mostrarles es un sensor full frame. Sería el tamaño más grande, que prácticamente las cámaras profesionales tienen ese tamaño de sensor. Que más allá de tener un mayor rango dinámico, donde voy a tener mucho más detalles en la fotografía, también si quiero hacer gigantografías, voy a poder hacer tamaños o ampliaciones con mejor calidad. Pero después tenemos cámaras como esta, que es ya más de aficionado, que tiene un sensor más pequeñito. En todo caso, cualquiera de estos equipos que estamos manejando acá tienen sensores de entre APS-C y sensores full frame. Pero después ya dependiendo cámaras compactas o de Cybershot o inclusive los celulares ya empiezan a tener sensores mucho más pequeñitos. Entonces acá en el cuadro comparativo podemos ver un sensor full frame y cómo sería un sensor de una cámara de gama alta. Y después, por ejemplo, este tipo de cámaras que pueden tener prestaciones muy avanzadas, pueden tener prestaciones muy como de profesional, me puede limitar un poquitito el tema de ampliaciones, pero si es para redes sociales o cuadros de ciertos tamaños, no sé, medianos, no voy a tener ningún problema. Tienen que también tener mucho en cuenta eso, ¿no? Si yo hago más fotografía para redes sociales o hago más realmente para imprimir. Entonces, en ese caso, tema de píxeles y esas cosas, poco o nada me sirven. O sea, no tengo que guiarme por esa variable. Dependiendo el tamaño del sensor y la cantidad de megapíxeles, vamos a tener lo que se llama la resolución. Y para mí una cosa fundamental es que cualquier cámara que decidamos comprar tenga el dial de exposición, donde yo puedo elegir en qué modo trabajar y poder salir de los automaticismos. Entonces no significa que sí o sí va a tener que aprender a trabajar en modo manual, pero tengo más opciones que una cámara que sea todo automático, porque tengo los modos creativos, tengo diferentes modos automáticos, tengo modos donde puedo controlar los efectos de movimiento, modos donde puedo trabajar el tema de los efectos de que el fondo se vea nítido o se vea borroso, y bueno, finalmente tomar todas las decisiones creativas y de luz con el modo manual. Entonces para mí eso es fundamental. Cuando hablo del tema del cuerpo es uno, el agarre, el tamaño que sea cómodo. Por ejemplo, esta tiene una buena empuñadura, hasta una persona con manos muy grandes va a poder agarrar firmemente el equipo. Pero más importante que eso, y por ejemplo puedo usar esta cámara como ejemplo, es tener la mayor cantidad de botones ideales afuera. Porque cuando hacemos fotografía son decisiones de segundos. Entonces yo no puedo estar haciendo este acto, digamos. Hay pantallas que tienen modos manuales y varias cosas, pero tienen la pantalla, tienes que buscar el menú con el dedo, el touch y no sé qué. Hasta eso se te va el momento, pierdes esa conexión con lo que estás fotografiando. En cambio acá tengo, por ejemplo, quiero hacer un enfoque, botón de enfoque, quiero buscar el balance de blancos, todo lo tengo al alcance de la mano. De hecho, estos equipos son diseñados justamente para eso, para que yo con estos dos dedos prácticamente pueda manejar todo. Aquí puedo manejar la apertura, la velocidad, el ISO, todos los tecnicismos, absolutamente todo acá. Cómo sujetar la cámara, cómo hacer el enfoque, todo lo tengo al alcance de la mano. Entonces, si yo conozco mi equipo, prácticamente ni siquiera tengo que bajar la mirada. Todo puedo hacer a ciegas porque aquí en el visor voy a poder ver toda la información. En cambio, en cámaras más básicas, por ejemplo esta de acá, que sí tiene muchas opciones, pues las tiene dentro de los menús. Entonces acá prácticamente yo no tengo nada. Tengo encendido un par de cositas y nada más. Entonces eso para mí es un poco limitante. Bueno, también es un tema de acostumbrarse, ¿no? Si uno empieza con este tipo de cámaras, seguramente la va a dominar y rápido va a hacer las configuraciones. Entonces acá en el lente tenemos la apertura de diafragma. Entonces eso se abre y se dilata y se contrae como la pupila, muy parecido. Pero eso lo cambio, o sea, cambio de lente y voy a tener un lente con mayor apertura. Pero si me compro una cámara compacta como esta de acá, una compacta de gama alta, tendré que fijarme los valores que me da, que tenga suficiente apertura. Estos se miden unos valores Fs, que como referencia, mientras más cercano a 1 sea ese valor, significa mayor luminosidad. ¿Qué beneficios tiene eso? Por un lado, que puedo tener mejores fotografías cuando hay poca luz, porque esto está permitiendo que entre más luz, pero por otro lado, me permite hacer efectos de desenfoque. Es decir, si el lente es bastante luminoso, puedo conseguir que el fondo se vea bastante borroso. Entonces, tipo de cámaras, inclusive los celulares, ustedes tendrían que fijarse la apertura. Recuerden, mientras más pequeño el valor, significa más luz y más desenfoque. Otra cosa que es importantísima es lo que se llama velocidad de obturación,
que esto simplemente es una cortinilla que se abre y se cierra, que controla por cuánto tiempo va a ingresar la luz, pero a la vez en otras fotografías controlan el efecto en movimiento. Entonces yo puedo sacar una fotografía a un vehículo a alta velocidad y poner una velocidad alta y lo voy a congelar, que va a dar la sensación de que estuviera congelado. Puedo hacer la misma imagen con una velocidad más lenta y seguramente el vehículo se va a ver desplazado. Entonces eso me permite manejar una serie de efectos creativos en nuestras fotografías, sobre todo cuando se habla del tema de deportes, aves, cualquier cosa que implique movimiento, o en algunos casos como el paisajismo, que simplemente por fines creativos yo puedo agarrar una cascada, bajar mucho el tiempo de exposición para darle el efecto seda que se llama. Entonces yo necesito poder controlar eso. Pero las cámaras tienen una velocidad de obturación máxima y una mínima. Las cámaras de gama baja generalmente vienen hasta 1.4000 de velocidad de obturación, que de repente para una persona que quiere trabajar cosas de ultra movimiento le puede quedar limitado. Entonces ya necesitaría una cámara de gama más alta para la que permita trabajar con velocidad de obturación más altas. Pero bueno, eso son cosas ya muy específicas. Por el otro lado, muchas veces en astrofotografía o cosas donde realmente no hay luz, vamos a tener que bajar la velocidad bastante. Entonces, las cámaras generalmente vienen hasta una velocidad de obturación de 30 segundos, es decir, que la luz durante 30 segundos va a ingresar a la cámara, obviamente con un trípode, porque si no va a tener una imagen súper movida, pero en muchos casos puede ser que necesite velocidades mucho más bajas, por decirles 1 minuto, 2 minutos, 1 hora, quién sabe. Entonces necesitamos que el equipo tenga el modo bulbo, es decir, el modo en el que yo ya manejo el tiempo que yo quiera, con un cronómetro, con un intervalómetro, un disparador de mano. Entonces manejo velocidades mucho más bajas. Pero ojo, eso también para cosas muy específicas. Lo que sí es importante, independientemente del equipo que tenga, que yo pueda elegir la velocidad, como para congelar o desdibujar el movimiento. Entonces eso es clave y eso es parte de que la cámara tenga los modos de exposición. Otro valor que es bien importante es lo que se llama la sensibilidad ISO, que podríamos resumir que la sensibilidad es la rapidez con que el sensor de imagen va a transformar la luz que le está llegando en una imagen fotográfica. Es lo que antiguamente en fotografía analógica se llamaba el ASA. Pero el ISO, a manera que nosotros vamos incrementando, empieza a perder calidad. Y eso es porque los equipos en realidad vienen calibrados para trabajar en un rango de sensibilidades que normalmente va entre el ISO 100 y el ISO 400. Y cuando nosotros empezamos a salir de ese rango de ISOs, empezamos en realidad a forzar al sensor y empieza a aparecer lo que se llama ruido digital, que son como pequeñas manchas, que tenemos dos tipos de ruidos, que es el ruido como mancha tal cual, pero también tenemos el ruido de color, que en la misma imagen se va a empezar a ver como colores magentas, verdes, y obviamente va a afectar y va a bajar bastante la calidad de nuestras fotografías. Entonces, también es un valor importante a tomar en cuenta cuál es el ISO real, el ISO nativo que se llama en fotografía. Realmente el ISO al que yo puedo trabajar sin perder calidad. Porque mucho las marcas, por tema de marketing, utilizan esto justamente para vender los equipos y te dicen, ¿no? Esta cámara llega hasta ISO 1.000.000, valores súper altos, que puedes fotografiar con esos valores, pero obviamente con una calidad pésima. Entonces, ¿dónde van a ver esa información real? En los foros, donde los fotógrafos comentan ya una vez probando el equipo, porque el fabricante te va a decir siempre cualquier cosa. Y obviamente el tema del ISO va a ir variando mucho de acuerdo a la gama. Cámaras de gama baja seguramente van a tener un tope de 1600 quizás. Pues ya tenemos cámaras como una Nikon D7500 que puedes trabajar con ISO 6400, inclusive 12000 y no tienes ningún tipo de problema. Entonces eso es muy importante. Pero después tendríamos que ir tomando en cuenta algunas cositas que de repente son más específicas de acuerdo al tipo de fotografía que tú quieres practicar. Por ejemplo, la cantidad de fotogramas por segundo que te puede hacer una cámara. Si yo quiero una cámara para hacer retrato, donde muy rara vez voy a trabajar en movimiento, de repente no me afecta, no me importa que la cámara apenas llegue a hacer 3, 4, 5 fotos por segundo. Pues si yo me quiero dedicar a hacer fotografía de aves o temas deportivos o cosas así que muy de momentos, seguramente va a ser para mí importante que la cámara tenga mayor cantidad de disparos por segundo, que de repente llegue a 10, que llegue a 15 fotogramas por segundo. Necesito hacer muchas imágenes. Otras cosas que pueden ser importantes es, por ejemplo, que la pantalla sea fija o, como en este caso, que sea abatible. Sobre todo para la parte de video, pero en caso del tema de street photography, cosas así, es muy importante. Por ejemplo, en la fotografía callejera, cuando vos haces esto, ya estás llamando la atención
las personas como que dejan de interactuar, dejan de ser naturales. Inclusive si estás con una cámara de estas, hasta pueden dejar de querer pasar por donde estás porque se van a sentir intimidados. En cambio, con una cámara como esta, yo puedo voltear la pantalla con las típicas cámaras antiguas y desde aquí a la altura del pecho estar haciendo fotografías con total naturalidad o poses al ras del piso y varias cosas. Entonces tiene su grado de utilidad. Ya entrando un poquito en sí a materia, y aquí ya lo tengo un poco ordenado, tenemos tres tipos de gamas de cámaras que son las que yo recomiendo principalmente. Vamos a empezar por las más sencillas, que son este tipo de cámaras que se llaman compactas de gama alta. ¿Por qué se llaman compactas de gama alta? Porque tienen un sensor más grande de las típicas compactas. O sea, no es un sensor que yo pueda comparar con este o con esta, pero ya es un sensor bastante bueno. Generalmente son sensores ya micro 4 tercios que te dan una calidad bastante profesional. Pero lo más importante, fíjense que tenemos diales de control, tenemos el flash, bueno, en este caso flash incorporado, tenemos un visor que se levanta. Entonces, de acuerdo al tipo de cámaras, eso puede ir variando, pero cosas importantes, tengo los diales aquí al alcance de la mano y algo importante que les mencionaba hace rato, la luminosidad. Una de las características de este tipo de cámaras es que el lente no lo puedo cambiar, por lo tanto tengo que asegurarme que el lente que viene acá tenga la suficiente luminosidad y el suficiente rango visual también para lo que yo quiero. Esta tiene un lente que equivaldría a un 24-70 en este tipo de cámaras, que es un lente bastante versátil para la mayoría de las situaciones. Pues si de pronto quiero sacar fotografía de aves, no me sirve, porque el pajarito va a quedar un punto perdido en medio de la nada. Pero sí, para el día a día está ideal. De hecho, yo siempre recomiendo, por más que tenga una de estas cámaras, tener una de estas como apoyo. Por cualquier cosa, porque simplemente hay situaciones en las que no conviene sacar este tipo de cámaras, tener estas. O simplemente porque a veces da pereza cargar mochila con esto. Esta la puedes tener todo el tiempo contigo, ¿no? Entonces, esas cosas tendría que tomar en cuenta. Aquí hay modelos, por ejemplo, como de estas Sonys que están ya más pensadas en tema de blogger. Entonces tienen acá muy marcado el tema del micrófono, tiene el dispositivo para colocar algún otro micrófono externo, para colocar una luz LED o un micrófono, pantalla abatible, bastante luminosidad, sistemas de enfoque súper avanzados, los diales, o sea, bastante cómodas. Por ejemplo, esta cámara no tiene modo manual directamente acá, pero en los menús está. Y no le quita, ¿no?, nada de eso a la calidad de este equipo. La serie G de las Canon, por ejemplo, para mí han sido bastantes que aparezcan las Sony como lo top de lo top. De hecho, yo muchos años he trabajado con la G16, teníamos la G1, cada una con sus características propias, pero siempre he pensado en eso, en el aficionado más avanzado o en tener la cámara que acompañe a un profesional. De hecho, muchos fotoperiodistas de los más importantes a nivel mundial en su momento han trabajado con este tipo de cámaras como apoyo. Siempre es bueno tener ese tipo de equipo. Después ya tenemos las cámaras sin espejo, que se llaman. Y se llaman sin espejo porque ya le han quitado todo este sistema óptico que tenían estas cámaras, que les voy a mostrar ahorita. Entonces, si yo le saco el lente, directamente me topo con el sensor de imagen. Si yo agarro esta cámara acá, que es una cámara reflex o cámara con espejos, el sensor está detrás del espejo. Ahí te voy a explicar qué es ese concepto, pero ¿ves? No tengo el sensor directo de imagen ahí. Y justamente todo este sistema hace que estas cámaras, por más simple que sea, sean siempre más voluminosas o más grandes que una cámara sin espejo. Algo igual que ahorita está quedando un poquito rezagado porque están metiendo tanta tecnología a las cámaras que la ausencia de espejo lo están utilizando para meter otro tipo de cosas como estabilizadores de imagen y cosas por el estilo. Este tipo de cámaras existen desde las súper básicas, por ejemplo esta de acá, que tiene toda la pinta, ¿no?, de una cámara compacta, pero la característica que el lente lo puedo intercambiar. Pero ¿por qué es básica? Porque no tengo visor directo, tengo aquí la pantalla y tampoco tengo muchas opciones acá. O sea, prácticamente todo tengo que entrar desde los menús. Sin embargo, ya en Canon, por ejemplo la EOS, la M5, tenemos diferentes modelos que, bueno, en la Nikon sería la Z50 y modelos similares, ya tienen sensores más grandes. Tenemos dial de control acá
tenemos todas las opciones habidas y por haber. Tenemos visor, tenemos el colocador de la zapata para flash, tenemos controles de dioptría, tenemos un montón de cosas y bueno, y un sinfín de lentes, ¿no? Inclusive hay adaptadores para colocar los lentes de este tipo de cámaras acá. Y la principal característica es eso, ¿no? El tamaño. Ahora, una de las cosas que ha permitido que, entre tantas, ¿no?, ventajas tener este tipo de cámaras, es que los sistemas de enfoque también están mucho más avanzados y mejorados que en las cámaras reflex. Por ejemplo, esta cámara pequeñita que ven acá, así toda simple, tiene mejor sistema de enfoque y mayor cantidad de puntos de enfoque que esta camarota que vemos acá. Y es simplemente por el formato. O sea, no es de extrañarse, por ejemplo, en este tipo de cámaras, encontrar que tienen 100 puntos de enfoque, 300, 700 puntos de enfoque. En cambio, en este tipo de cámaras tenemos 11 puntos de enfoque, 39, 51 en el mejor de los casos. Entonces, hay ciertas ventajas. Y también por la parte de video, ¿no? Por ejemplo, este tipo de cámaras, hasta las más simples ya vienen con video en HD y la gran mayoría ya 4K. En cambio, en este tipo de cámaras, ya solamente las cámaras de gama muy alta, ¿no?, tienen ese tipo. Se sobrecalientan más, bueno, cositas un poquito más técnicas. Así que este tipo de cámaras para mí es ideal para alguien que está empezando, alguien que quiere tener un equipo en el móvil, en la cartera, para una mamá que quiere documentar a los hijos, para viajes, es ideal 100%, o en todo caso una buena compacta avanzada. En este tipo de cámaras, después de estas, digamos básicas, una de gama media, ya tendríamos como esta de acá, que ya es la EOS R, que ya es una cámara con sensor full frame, ¿no? Tenemos un sensor bastante más grande que el de esta cámara y bueno, todas las prestaciones habidas y por haber para hacer fotografía de gama alta y video de gama alta. Saliendo un poquito de este contexto de las cámaras sin espejo, también tenemos que considerar otras marcas, por ejemplo Fuji y Sony, que de hecho ellos tienen mucha más ventaja y muchos más años de experiencia que este tipo de marcas. O sea, la Nikon, la Canon como que recién han visto potencial en las cámaras sin espejo y están incursionando y están como que compitiendo entre ellas, pero cuando tienes dos marcas que son maestras y mucha más experiencia. El inconveniente de esas marcas que es muy difícil encontrar en Bolivia. Fuji prácticamente no encuentras, Sony recién están empezando a traer de a poquito y de hecho hoy en día en tema de video creo que Sony es como que la marca más posicionada entre videógrafos, ¿no? Porque también tienen la serie alfa, gamas bajas como la 6000, 6400, 6300 y después ya tienen la alfa 7, ¿no? Con todas las cosas que vos quieres tener, ¿no? Después ya tenemos las cámaras con espejo que vendrían a ser estas y que también aquí encontramos cámaras de gama baja o cámaras para aficionados, para gente que está empezando, que tienen, ¿no?, todo manual y todas esas cosas. El tema de las pantallas varía de acuerdo al modelo. Por ejemplo, esta es una pantalla fija, es una Canon EOS 7. Sin embargo, tenemos la misma Canon, la EOS 7i, que ya tiene la pantalla abatible. Esta es otra, por ejemplo, en Nikon fija. Pero en otras marcas tenemos, ¿no?, esto de la pantalla abatible. La diferencia entre estas y esta, por ejemplo, más allá de la pantalla, es que esta tiene mayor cantidad de puntos de enfoque. Pues después estamos hablando que prácticamente el mismo tamaño de sensor, el mismo tema del ISO, cosas así muy esenciales. Todas vienen con el lente de kit. Y bueno, para mí, junto a estas, son las cámaras ideales para gente que está empezando en el mundo de la fotografía. Si tú ya dominas este tipo de cámaras, yo creo que recién ya sería momento de pasar a una cámara de gama alta. Estas cámaras vendrían a ser prácticamente profesionales. Pero ¿por qué no la llegamos a considerar 100% profesional? Porque todavía siguen teniendo un sensor APS-C, que es el mismo tamaño de sensor de estas cámaras. O sea, puede tener todas las prestaciones, la pinta, el cuerpo de una cámara profesional o de una cámara full frame, pero no, el sensor todavía es relativamente más pequeño. Que está bien para la mayoría de los trabajos, o sea, está perfecto, pero eso hace que todavía no la digamos que es la Pro top, digamos. Pero entre las opciones más importantes de estas, por ejemplo, es que el cuerpo ya viene sellado, no tiene una mejor selladura para el tema de clima, temperaturas bajas, el polvo, agua, golpes y bueno,
es mucho más resistente a varias cosas. Obviamente que tiene todo en el cuerpo y vos realmente con 2 dedos puedes manejar absolutamente todo. Tiene también motor de enfoque incorporado en el cuerpo de la cámara. Entonces, ¿qué hace eso? Que el autofocus pueda ser más rápido y que pueda trabajar con lentes antiguos o lentes que no tengan motor de enfoque. En cambio, en este tipo de cámaras no tiene motor de enfoque, el lente tiene. Entonces, si yo me compro un lente sin motor de enfoque, va a tener que trabajar 100% manual. Y aparte siempre es más lento porque es solamente un motor trabajando, el del lente. Aquí podemos tener el lente del cuerpo, hemos dicho el motor del cuerpo y el motor del lente. Entonces el enfoque va a ser mucho más rápido y mucho más silencioso también. Y bueno, también configuraciones ya más avanzadas como poder configurar tus opciones y guardarlas. Aquí tienen, por ejemplo, el modo U1, U2, algunas configuraciones para manejar flashes externos y controlar directamente desde el cuerpo de la cámara, opciones para hacer time-lapse, pero cosas como que ya muy específicas. O sea, si no manejamos esto, mucho menos vamos a entendernos con este tipo de tecnología, este tipo de equipo. Ya tendríamos las full frame, o sea, las cámaras Pro, ¿no? Y si yo les saco acá, igual, no van a ver el sensor porque está el espejo, pero van a ver que el área es mucho más grande que el de esta cámara. Y es justamente porque atrás también tiene un sensor mucho más grande. Después, si uno ya de verdad le quiere dar fuerte a la fotografía, es consciente de la inversión, le va a dedicar tiempo, estudio y bueno, quiere tomar la cosa más en serio, ya podría ser una reflex de gama alta o una full frame, pero tener en cuenta varias cosas. La más importante es si solamente quieren para fotografía o lo quieren para video también. Mi consejo personal, si es pensada mayormente para video, brincarse una sin espejo. La tecnología está mucho más desarrollada para video en estas cámaras que en las reflex. Y también otra cosa que tienen que ver es, ya para la gente un poquito más avanzada, comparar precios. Por ejemplo, ¿cuánto me cuesta un 24-70 milímetros para una reflex? ¿Y cuánto me cuesta un 24-70 para una sin espejo? ¿Cuánto me cuesta ese lente para Canon y cuánto me cuesta para Nikon? Entonces empezás a hacer números, porque puedes ahorrar muchísima plata. En mi caso particular, yo he optado por la Fuji, porque hay 3 lentes que decimos que son la Sagrada Trinidad, ¿no? Que son los 3 lentes top. Y en la mayoría de las marcas, si tú sumas esos 3 lentes, estás hablando de una inversión arriba de $6,000. En Fuji me salía como 4.500, de $2.500 de ahorro. Entonces ahí haciendo matemática dije, bueno, opto por esto. En el tema de los precios, por ejemplo, en cámaras compactas de gama alta, vamos a poder encontrar equipos aproximados que oscilan entre los $500-700. En el caso de las cámaras sin espejo, en las de gama baja, vamos igual a ver equipos que están entre los $600-800, quizás $1,000 en algunos casos, pero se mantiene ese rango. Ya si queremos una sin espejo de gama más alta, ya en Canon, Sony, Fuji o la Nikon, estás hablando de presupuestos arriba de $1,500. Siempre va a depender mucho y va a variar con el lente que venga. Eso va a variar. De hecho, en este tipo de cámaras ya de gama alta hay la opción siempre de comprar solamente el cuerpo. Ya cada uno ve eso. En el tema de las cámaras reflex sin espejo, sí vamos a encontrar equipos. De hecho, aquí vas a ver lo más barato. Cámaras desde $400, $500, $600, $700 en el peor de los casos. Y si ya hablamos de cámaras reflex de gama alta, estamos hablando de un poquito arriba de los $1,000, $1,200. Y de ahí ya si nos brincamos a cámaras reflex full frame, siempre arriba de $1,500 cuerpo de la cámara. Entonces, de acuerdo a eso también ustedes pueden ver su presupuesto y cuánto están dispuestos a invertir. Así que, bueno, tendrían que ver todo ese tema de los equipos. Aquí vamos a dejar un poco los enlaces de cada cámara para que ustedes puedan ver características, comparar. Pero salgan del tema de los píxeles Nikon, Canon. O sea, vean opciones y vean todos estos conceptos que les he dicho para realmente encontrar el equipo que más se adecue a sus necesidades. Bueno, people, eso ha sido todo por hoy. Prepárense y estén atentos a los próximos videos, los próximos tutoriales. Y bueno, dale gracias a Marco por abrirnos las puertas de su tienda e invitarlos a venir a visitar. Sin lugar a dudas es la tienda más completa de Santa Cruz en tema de equipos de fotografía y video. Y aparte es muy buena onda y nada, los va a atender con los brazos abiertos.